Gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Puede dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, una vez más tratando de compartir conocimientos. Como ya saben, para mí esto es una retroalimentación que debemos de estar en constante seguimiento porque cada año, cada cierto periodo va a haber modificaciones, tanto no solamente de la normativa, sino también las enfermedades, ¿no? Entonces es muy bueno y vamos a dar inicio de los temas que particularmente me han tocado. Bueno, el día de hoy me ha tocado los temas de enfermedades inmunoprevenibles, hepatitis B, rabia y poliomielitis, ¿no? Vamos a ver con el primer tema que es la hepatitis B, enfatizando que la hepatitis en sí, la hepatitis vamos a saber que es una inflamación del hígado. Las causas generalmente de estas hepatitis van a ser virales. Generalmente estamos hablando de 5 hepatitis conocidas de tipo A, de tipo B, tipo C, tipo D y tipo E, ¿no? Son las que generalmente son las causantes de una hepatitis. Mi antecedente, la colega que estuvo antes, habló sobre la hepatitis A, que ya sabemos que es una de las más suaves, entre comillas, ya que todavía llega a ser un efecto severo a nuestra hepatitis. Entonces, puede llegar a ser una hepatitis fulminante, así es que la que supuestamente es la más suave también puede llegar a causas de muerte. Entonces, no nos podemos confiar y es por eso que el Ministerio de Salud lo ha ingresado a nuestro esquema de vacunación. Eso es lo que han visto anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es en sí, que todos estos virus pueden producir infecciones agudas y crónicas. Cuando decimos hepatitis agudas es cuando se presenta esta inflamación en el hígado de manera simultánea, repentina, algo que es inusual de un momento a otro, por así decirlo. Pero cuando hablamos de hepatitis crónica, decimos que esta inflamación del hígado va a ser más duradera. Se habla en promedio de 6 meses a más, la cual puede causar daño hepático e incluso puede evolucionar a una cirrosis y desencadenar el cáncer de hígado, que es lo que más se asocia al tipo de hepatitis B, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante saber sobre la hepatitis B? La hepatitis B es uno de los tipos más graves de esta enfermedad, ya que puede volverse crónica y generar insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer de hígado, ¿verdad? Es la más fuerte o es una de las más fuertes, porque se habla que la que es mayor, con mayor intensidad, incluso es la hepatitis C, ¿ya? Pero para llegar a una hepatitis C se dice que primero este paciente pudo haber desencadenado una hepatitis tipo B. Entonces es muy importante prevenirla. La infección por virus de hepatitis B está considerado actualmente un problema de salud pública a nivel mundial, ya que la enfermedad está propagada por todo el mundo. Según la OMS, casi el 80% de las personas que han sido diagnosticadas con hepatitis crónica fueron por este tipo de virus, el virus de hepatitis B. Entonces, eso va a constituir que es la principal causa de fallo hepático fulminante, cirrosis hepática o desencadena un carcinoma hepatocelular. Entonces, el virus de hepatitis B es entre 50 y 100 en veces, a comparación del VIH, se dice que es incluso mucho más contagiosa, una comparación de 50 a 100 veces más infecciosa. Por lo tanto, también es considerado un riesgo laboral, tanto de los profesionales de salud como inclusive está considerado para las personas de alto riesgo, las personas que en nuestro caso trabajan mucho en lo que es los desechos, ¿no? El de limpieza, los que están recogiendo los recolectores de basura, ellos tienen mucho mayor riesgo porque
sabemos que en nuestro país el descarte de los desechos no es tan minucioso como en otros países. Nosotros no hacemos lo que es el proceso de reciclado, que sería muy importante para así destinar o saber dividir los desechos y que este personal que trabaja en la municipalidad en la recolección de las basuras no pueda tener el accidente de cortar. Nosotros como profesionales de salud también estamos en este riesgo. ¿Por qué? Porque trabajamos con el paciente y muchas veces estamos expuestos a las secreciones, a las sangres. Entonces podemos tener este accidente laboral y podernos contagiar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber o qué es lo que debemos de tener? La vacuna, que está en vigencia, la vacuna de hepatitis B, lo hemos tenido ya desde años y que debería de ser un requisito indispensable para todos estos profesionales de riesgo, incluyendo nosotros, que se dice que deberíamos de tener nuestro esquema de vacunación de hepatitis B al día, pero estadísticamente vemos que el personal de salud es la que puede tener menos porcentaje de vacunación completa, ¿no? Estamos hablando que no tienen su vacunación de esquema, incluyendo la hepatitis B. Y es muy lamentable porque la vacuna actualmente es segura y se ha logrado demostrar que es muy eficaz para reducir este tipo de enfermedad. Entonces, la hepatitis B es una enfermedad infecciosa que va a atacar al hígado y es provocada específicamente por el tipo B. El virus pertenece a la familia Ecnavirae. El virus es netamente un virus de ARN que es hepatotópico. ¿Qué quiere decir? Que atacan netamente a las células del hígado. Es caracterizado porque al atacar las células va a producir una necrosis hepatocelular e inflamación de esta. Puede causar un proceso agudo o crónico, la cual puede acabar desencadenando una cirrosis del hígado, cáncer del hígado, insuficiencia hepática e incluso la muerte. Entonces, como es un virus hepatotrópico, netamente se localiza en lo que es el hígado y es por eso que su gravedad es inmediata, ¿no? Es la zona de mayor ataque. Ahora, el riesgo que nosotros tenemos no solamente es riesgo por accidente laboral. Aquí les traje un cuadro donde dice que el riesgo de tener una cirrosis hepática también va a ser muy definido por la etapa en la que nosotros nos podemos haber contagiado. Quiere decir, el riesgo para yo tener una infección crónica en una persona va a estar relacionada según la edad de la infección. Si vemos este cuadro, vemos que a menor edad, si nos infectamos o nos contagiamos, va a tener mayor porcentaje para yo poder desencadenar una infección crónica. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que desde el recién nacido hasta los 6 meses, si se han contagiado en esta etapa, estamos hablando del 90% que me va a hacer estos niños contagiados, me van a provocar una infección crónica o va a desencadenar un cáncer al hígado. Esta generalmente se produce el contagio al momento del parto de una mamá que tenga una infección de hepatitis B positiva, ¿verdad? Pero si el contagio se produce a los 6 meses hasta en promedio, ellos lo estipulan de 1 año, este porcentaje va a ir disminuyendo con la edad. Se habla entre el 25 al 50% de los niños que se hayan contagiado en este rango de edad de 1 a 5 años es lo que pueden desencadenar una infección crónica. Y en los adultos, si se contagian en la etapa adulta, el 5% de personas contagiadas van a desencadenar esta infección crónica. ¿De acuerdo? Este es la gráfica en la cual nos indica o según esto se sustenta el por qué es importante la vacunación al momento de nacimiento. Precisamente, ¿por qué? Porque si yo
vacuno a mis recién nacidos, estoy disminuyendo que si los recién nacidos están en riesgo de contagio, voy a disminuir este 90% para que en el futuro ellos no me hagan una infección crónica o una cirrosis hepática. La normativa nos indica preferiblemente vacunar antes de que el bebé nos o cumplan las 12 horas de vida. ¿Por qué? Porque mientras más pronto lo vacunemos, mayor eficaz es en la reducción de esta infección, sobre todo para desencadenar. Recuerden que lo que yo estoy previniendo es a futuro. La infección se hace cuando nace, pero este niño me va a hacer, es propenso, tiene mayor riesgo a sufrir cirrosis hepática en el futuro. Entonces yo estoy vacunando desde ahorita, desde que nace, para evitar eso. ¿De acuerdo? Vías de transmisión. La vía de transmisión es de manera sexual, al contacto con el semen o secreciones. Incluso se dice que la transmisión puede ser por medio de la saliva. Transmisión vertical de madre a hijo en el momento del parto. Por eso es que hepatitis B se está enfatizando con mayor énfasis en esta nueva normativa en que tenemos que vacunar antes de las 12 horas, ¿no? Es por eso el sustento de la normativa de vacunar y el sustento que nos dan para vacunar antes de las 12 horas de vida e incluso puede ser dentro de las 24 horas, ¿no? Máximo 24 horas, pero lo ideal, que es lo que se debería de tratar de llegar, es que la mayoría, si no es decir todos los bebés, se vacunen antes de que tengan sus 12 horas. También el modo de transmisión es mediante la sangre o secreciones contaminadas. ¿Qué quiere decir? Las heridas, uso de agujas, las jeringas utilizadas o incluso se decía por las transfusiones sanguíneas. Sabemos que por una transfusión de sangre anteriormente era un alto riesgo de contagio de hepatitis B. Actualmente este riesgo se ha disminuido porque le hacen mucho énfasis en el análisis de esta sangre que se va a ser transfundida, sobre todo por el periodo de ventana, para evitar es precisamente este riesgo, ¿no? Se ha reducido bastante, pero de todas maneras, una persona que va a hacer o va a tener un proceso de transfusión de sangre, siempre va a tener un ligero riesgo, ¿no? En los pacientes que tienen o están en tratamiento de hemodiálisis, recordar que también están dentro de la normativa. Lo que es vacunación de hepatitis B, seguramente lo vamos a enfocar mucho más ahí, el por qué la priorización de este tipo de esquemas, porque tienen un esquema especial en lo que es la hemodiálisis o pacientes que reciben hemodiálisis. Las personas que se someten a una acupuntura, sobre todo en los lugares que no son tan seguros, puede haber un riesgo. Piercing, tatuajes, drogas intravenosas. Pero ¿por qué es este riesgo? Se dice que el virus de hepatitis B puede durar en los objetos contaminados hasta un promedio de 7 días. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con las jeringas ya usadas o descartadas cuando hacemos un procedimiento. E incluso, como les decía, el personal que está en el personal de limpieza que está teniendo en contacto con secreciones, con sangre, bolsas de sangre, desechos con manchas de sangre, residuos o agujas que hayan sido utilizados en los pacientes. Ellos son también de mayor riesgo precisamente por eso, porque el virus queda ahí y tiene un tiempo de vida en este objeto y al tener un accidente pueden contagiarse, ¿no? Los síntomas de la hepatitis B van a ser variados. ¿Qué quiere decir? La mayoría o casi un buen porcentaje de las personas que han sido contagiadas o están contagiadas de hepatitis B no van a presentar ningún síntoma. La mayoría no tienen ninguna sospecha de que están con el virus de hepatitis B, pero un porcentaje sí lo va a presentar
y generalmente los primeros síntomas son el cansancio, las náuseas, fiebres altas, pérdida del apetito, empiezan a bajar de peso, dolor de estómago y diarrea. Estos son los síntomas que generalmente empieza a tener la persona y es por eso que va a consulta con el médico, ¿no? Acá es donde empiezan a realizar los descartes de hepatitis. Recuerden que el tener hepatitis tiene que el médico hacer el descarte de por qué virus o qué tipo de virus es el que está desencadenando dicha inflamación del hígado. Entonces, algunos van cuando ya tienen síntomas, pero repito, hay muchos, un porcentaje muy alto que no presentan ningún síntoma, pero sigue contagiando a más personas. Síntomas que solo presentan algunas personas: el oscurecimiento de la orina, excrementos de color blanco en las heces, se pone un color claro, casi blanquecino, los excrementos, el color amarillento de los ojos y la piel, más conocido como ictericia. Algunas personas las presentan, sí. ¿Necesariamente es que está en fase crónica? No, no necesariamente. Puede estar en una fase aguda, pero su organismo ya está presentando unas síntomas mucho más severas, como el escurrimiento de la orina, el excremento que se vuelve blanco o más claro, y el amarillento de los ojos y de la piel. Pero esto es unos síntomas que no aparecen en todos. Por eso es que si tenemos los síntomas habituales, tenemos que ir a hacer un descarte. Es más, se hacen periódicamente descartes ya de hepatitis B, así como nosotros tratan de hacer campañas para tipos de descarte de VIH. También en esas campañas se hace un descarte de hepatitis B, que Licenciada deberíamos Cristina, de, disculpe, ¿sí? ¿está pasando las diapositivas? No Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, porque esto está en la diapositiva de la transmisión, hepatitis B, ¿verdad? de los síntomas. Ah, no, lo que pasa es que no está, al parecer se ha quedado, no está pasando las diapositivas. No sé si podría, por favor. No pasa, a ver. Sí, por favor. No sé si podría. Lo, Sí, si desea puede dejar de compartir y lo vuelve a compartir. a ver, Sí, porque. me avisa. Ah, ya, sí. Ahí. Lo que pasa es que se había quedado en la anterior. Se había quedado Sí. Ajá. Ahora vuelve a compartirlo, por favor. Ajá, sí. En modo A presentación. ver, Sí, se había quedado en la diapositiva anterior, licenciada Cris. a ver, un ratito, vuelvo a compartir porque, Sí. Mientras la licenciada Cristina vuelve a compartir, recuerden que en el chat del Zoom estoy dejando para el link del registro de su asistencia, por favor. Sí. A ver. a ver, ¿se nota? Sí, ahora sí se logra visualizar. Puede volver a la A diapositiva de las ver, PPTs. Ajá, sí, de los síntomas. Ujú, se había quedado en la anterior. ya. Hasta ahí sí se me escuchó. Sí, hasta ahí sí. Ahora Listo. sí. Ajá, esa no se Esta ve. no aparecía. Ah, sí, esa no apareció. Listo. Entonces, como les mencionaba, estos síntomas son los que vamos a estar tratando de detectar, identificar. Repito, la mayoría no tiene síntomas, ya no presenta ningún síntoma o molestia. Un grupo sí presenta, pero generalmente es cansancio, náuseas, fiebre, pérdida tanto del apetito como del peso, dolor de estómago y diarrea. Acá es muy importante acudir al médico y el médico mediante examen físico primero empieza a evaluar o a detectar una inflamación del hígado, pero eso no indica necesariamente hepatitis B. Tiene que hacer un descarte para el tipo de hepatitis y según eso se da el tratamiento. Hay un grupo que sí presenta síntomas y los síntomas más evidentes para
indicar que tiene hepatitis el oscurecimiento de la orina, excrementos de color claros y el color amarillento de los ojos y piel, que es la ictericia, ¿no? Más conocido como ictericia. Entonces, según eso se hace su descarte. Ahora, las manifestaciones, como les mencioné, la infección aguda, la más común entre los adultos, puede incluso llegar a tener los síntomas de anorexia, náuseas, vómitos, astenia, astromialgia, dolores, tanto en las articulaciones, cefalea, posteriormente ictericia, hepatomegalia dolorosa. Como ven, ictericia y hepatomegalia son los síntomas que estábamos mencionando, los síntomas raros, pero que no me indican que sea una manifestación crónica, puede ser una manifestación aguda, ¿de acuerdo? Se dice que yo voy a definir que es una infección aguda por el tiempo en la que va a presentar estos síntomas o el tiempo en que la hepatitis queda con la inflamación y que su recuperación de dicha inflamación puede tener entre 3 a 4 meses. Mayor a este tiempo, en promedio más de 6 meses, yo ya estoy hablando de una infección crónica. La infección crónica se indica también que es más común que cuando se le da a los niños que en los adultos. Quiere decir que un adulto me va a hacer una infección aguda generalmente. Y más hay mayor daño crónico y puede ocasionar un carcinoma hepatocelular. Quiere decir que el niño está mayor propenso a hacer un cáncer de hígado. ¿Y cuándo es un niño que tiene mayor propenso a desencadenar eso? Cuando la infección se da, como le mencioné, a temprana edad. ¿Cuándo es una infección a temprana edad? ¿Cuándo es el contagio? Lo más pronto es en el parto. O sea, hijo de madre con hepatitis B positivo es el que me tiene mayor riesgo a desencadenar una infección crónica, por ende un cáncer o cirrosis hepática. ¿De acuerdo? Espero que se me esté entendiendo esa parte. Ahora, el periodo de incubación. En lo que es el periodo de incubación vamos a encontrar muchas teorías. En varias literaturas vamos a encontrar que difieren, pero en promedio se indica entre 60 a 90 días. Es un promedio, porque me pueden decir que en otros libros, otras literaturas, esto va a ir variando, sí. No es un estándar en todas las literaturas, ¿ya? Pero vamos a tomarlo como referencia entre 60 a 90 días. Esto es bien difícil de definir precisamente porque la mayoría no presenta síntomas. Entonces, ahí es la diferenciación entre las etapas o el periodo de incubación. Pero las personas con infección aguda o subaguda por el virus de hepatitis B pueden transmitir la enfermedad desde el momento en que fueron infectados hasta 2 semanas después de los primeros síntomas. Esto es muy importante. Por eso es que más adelante vamos a hablar de cómo prevenir, porque no vamos a saber si la persona que está a nuestro lado tiene hepatitis B positivo, porque el contagio ya empieza antes de que inicien sus síntomas. Y hay un grupo muy importante que no presenta ningún síntoma. Entonces, hay que tener en cuenta que este es el riesgo en lo que es hepatitis B para el contagio, ¿no? Hay que tener cuenta también que este virus puede sobrevivir varios días en el medio ambiente, como les mencioné, se habla de un promedio de 7 días, tanto en objetos como utensilios, ¿de acuerdo? Que van a estar contaminados. Las personas con infección crónica son siempre potencialmente contagiosas. Una persona que ya está en fase o infección crónica es la que mayor contagio va a hacer. El diagnóstico generalmente es por laboratorio y ellos indican un marcador que aparece en el antígeno de superficie de hepatitis B. Se encuentra en casi todas las personas infectadas y su elevación coincide con el comienzo de los síntomas. Quiere decir que va a ir en aumento. Si los síntomas empiezan a
desencadenarse, empiezan a aumentar, este antígeno también se empieza a elevar. El anticuerpo de inmunoglobulina M a el antígeno o anticuerpo de hepatitis B va a ayudar a ambos a identificar la infección aguda. ¿De acuerdo? La inmunoglobulina M se presenta en el inicio de una infección. Es por eso que en el laboratorio realizan los análisis de ambos, tanto de la inmunoglobulina M como del antígeno de hepatitis B. Con eso van a identificar si la infección es aguda y descartar una infección crónica. ¿De acuerdo? El marcador de antígeno de hepatitis B es un marcador serológico aislado de más valor que nos va a dar para la infección aguda por el virus y permanece más tiempo durante la evolución de la enfermedad. Quiere decir que este marcador es lo que nos va a ayudar con mayor énfasis en lo que es la evolución de la enfermedad. Y también nos va a ayudar a identificar la recuperación y la protección. ¿Qué quiere decir recuperación serológica? En lo que es los pacientes que están en tratamiento para ver su evolución, para ver si no se está volviendo una infección crónica, y la protección. Este es el marcador que se pide para cuando yo vacuno a una persona con la vacuna de hepatitis B y quiero saber si la vacuna hizo un efecto. Recuerden cuando ya tienen las 3 dosis y se les pide que se hagan un análisis de laboratorio. Este es precisamente el marcador que nos va a indicar, ¿verdad? Entonces, para eso es lo que nos va a ayudar el laboratorio. Y según eso se puede colocar una dosis de refuerzo siempre con la indicación médica, porque no es necesario refuerzo si el marcador está elevado. El tratamiento, generalmente para el tratamiento de hepatitis B, no hay un tratamiento específico, sino una medida de soporte. Quiere decir que dependiendo de los síntomas que presente, van a ir dándole el medicamento para ayudarle a controlar. Hepatitis B crónica en el adulto mayor de 18 años con hepatotopía compensada o replicación de hepatitis B son los antivirales, ¿de acuerdo? El interferón de alfa 2B, así se llama, y la laminobudina. Estos medicamentos son medicamentos de elección a los adultos de mayor de 18 años en lo que es la hepatitis B. Son antirretrovirales para ayudar a que el virus no se propague más en el hígado. Los interferones recombinantes tienen un efecto antivírico, lo que mencioné, y es modulador de la inmunidad en la persona, mientras la lamivudina inhibe la enzima del virus transcripcinasa inverso, se inhibe el continuo ataque y la necrosis del hígado. En los niños debe ser individualizado en sí. En todo paciente va a ser individualizado según los síntomas que va a ir apareciendo, ¿no? La prevención, evitar el uso de agujas contaminadas, como les mencioné. Esto es porque el virus dura 7 días dentro de los materiales contaminados. Evitar las relaciones sexuales sin protección, sobre todo reducir el número de parejas sexuales, el uso correcto y consistente del preservativo, ¿verdad? Otro tipo de prevención, el contacto directo con la sangre. Compartir las hojas de afeitar, compartir los cepillos dentales o el contacto directo con heridas. Transmisión de madre al niño, descarte de hepatitis en la mamá y la vacunación del recién nacido y la vacunación de la gestante, ¿verdad? Las transfusiones con sangre contaminada, como les mencioné, esto anteriormente era también un porcentaje alto, ahora ha reducido con todos los análisis y avances en laboratorios para evitar el contagio o presencia de hepatitis B en sangre que va a ser donada. Y las medidas preventivas, la más importante medida preventiva que actualmente está empezando a reducir lo que es los datos de cáncer en los niños
que han sido contagiados de hepatitis B por las mamás positivas es la vacunación. Por eso en el esquema nacional está contemplado la vacunación de hepatitis B desde la gestación y en el recién nacido dentro de las 12 horas. En lo que es la prevención, se dice prevención, pero ya vendría a ser en el caso de un niño con madre de hepatitis B positiva, es la vacuna frente a hepatitis B y la utilización de la inmunoglobulina B para prevenir la infección. Estas dos combinaciones nos va a reducir el riesgo de que este niño me haga una cirrosis hepática. Se va a dar la inmunoglobulina de hepatitis B indicadas en estas circunstancias específicas, pero esto no indica que yo al poner a un niño o un recién nacido la inmunoglobulina, que la inmunoglobulina es el anticuerpo para el virus de hepatitis B, son las defensas que le voy a colocar, no me va a indicar que no lo voy a vacunar de virus de hepatitis B. La vacuna se da. ¿Por qué? Porque yo al niño, cuando le pongo al niño o a la persona, que yo ya tengo el riesgo de contagio, si yo lo pongo la inmunoglobulina de hepatitis B, esta inmunoglobulina o este anticuerpo que le estoy colocando va a ser temporal, tiene una protección temporal que se habla de 3 a 6 meses. Quiere decir que no va a tener una protección de por vida o una protección larga. Es por eso que cuando un bebé nace de una mamá con hepatitis tipo B, se le coloca la vacuna para que haga sus propios anticuerpos y se le ayuda colocando la inmunoglobulina de hepatitis B, que es el anticuerpo. De acuerdo, los dos para que haga una fusión y evitar así la propagación de este contagio. Vamos a hablar lo que es la rabia. En lo que es la rabia es una enfermedad viral infecciosa, es de distribución mundial y el Perú es una zona endémica. Nosotros tenemos casos, ya se ha reportado un caso de rabia actualmente, pero nosotros somos considerados una zona endémica para rabia. Por eso constituye un grave problema de salud pública a nivel mundial y nuestro país, ¿no? La rabia es una enfermedad zoonótica porque va a causar una encefalitis progresiva aguda en todos los animales mamíferos y estos están incluyendo el hombre, que quiere decir que el animal puede contagiar de rabia a la persona. Es mortal cuando no se administra tratamiento oportuno. Quiere decir que si nosotros hacemos las medidas preventivas antes de que aparezcan los síntomas de la rabia, podríamos prevenir y no tener un desenlace fatal. Si no, esto va a causar la muerte, ¿no? La rabia es una enfermedad infecciosa aguda de evolución rápida que afecta el sistema nervioso central tanto en seres humanos como en los animales y va a ser causada por el virus de la rabia. Etiológicamente estamos hablando de un virus neurotrópico, quiere decir que este virus se va a desencadenar o va a atacar preferiblemente a las neuronas. Tiene una gran atracción a lo que es el sistema nervioso. Es por eso que lo que nosotros tenemos que dar es un tratamiento lo más pronto posible porque va a ir desencadenándose o atacando esta zona. El agente causal es el virus de la rabia de la familia Rhabdoviridae y del género Lyssavirus o Vesiculovirus. Ambas contienen especies que causan la enfermedad en humanos. Quiere decir que estos dos tipos de género son los que van a atacar al ser humano. En los ciclos de transmisión estamos hablando que va a existir la rabia animal y la rabia humana. La rabia animal van a ser divididas o van a tener dos tipos, o se va a dividir en dos tipos, la rabia silvestre y la rabia urbana. Esta división va a depender de qué tipo de animal estamos hablando que tiene la rabia.
en lo que son silvestres son los zorros, zorrillos, mapaches, coyotes y el murciélago, ¿no? Se dice que la rabia está más enfatizada a lo que es el origen de los murciélagos, ya que la mayoría o casi todos los tipos de murciélagos que existen, se ha evidenciado la presencia de rabia en ellos. Entonces, la secuencia es de que ellos muy probablemente hayan contagiado a los carnívoros silvestres y estos hayan pasado, ya sea de manera directa o indirecta, a contagiar a los carnívoros domésticos. Por eso son las flechas. No se sabe o no tiene evidencia exactamente de cómo fue todo este circuito, pero el contagio puede ser de manera vertical entre el murciélago a los carnívoros silvestres, el murciélago a los carnívoros domésticos directamente, o el murciélago, los carnívoros silvestres y los carnívoros silvestres recién a los carnívoros domésticos. Entonces, por eso es que están todas las flechas, ya que estos van a ser también contagiar a los herbívoros domésticos. Entonces, en lo que es rabia urbana, estábamos hablando de ambos, tanto los carnívoros y los herbívoros, que son los mamíferos que se han contagiado bovinos, ovinos, cabrinos. Estamos hablando del tipo de lugar donde están viviendo los animales. Estos se han sido contagiados y en un periodo dado, estos han venido contagiando al hombre, ¿ya? Por eso es este flujo, esta flecha de la imagen que quiero representar. Entonces, ¿pero qué es lo que debemos de desencadenar acá? Que si bien es cierto, el virus de la rabia va a contagiar a varios tipos de mamíferos, tanto silvestres, domésticos, se ha demostrado que casi el 99% de los casos que se reporten en humanos, este contagio ha venido de nuestro mejor amigo, el animal doméstico, el perro. Entonces tenemos que tener bajo estos conocimientos, ya que los casos de contagio por murciélago o por otros tipos de mamíferos son raros. La mayoría ha venido del perro. Entonces ahí es donde tenemos que también tener nuestras medidas preventivas, ¿verdad? Porque el animal está prácticamente nosotros, muchos de nosotros tenemos este animal en nuestras casas, entonces tenemos que tener ciertos cuidados para ellos. La vía de transmisión se transmite de estos animales por contacto directo. Este contacto directo puede ser por mordedura o por lamidos en zonas donde ya hay una herida o hay una pérdida de la continuidad dérmica. Quiere decir que si yo tengo una herida y mi perrito empieza a lamerme la herida y el perrito tuviera rabia, me va a contagiar directamente por medio de su saliva. Si es por la mordedura, por medio de la mordedura, porque ahí también ingresa la saliva. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los vías de transmisión en la rabia. Entonces, la ruta de infección en los animales es que el animal va a ser mordido por otro animal que tuvo la rabia y va a empezar a que el virus rábico se va a trasladar de la saliva hacia el sistema nervioso, puede ser médula espinal o encéfalo. El virus va a incubar todo lo que es su cuerpo y generalmente en este proceso donde el virus se va a propagar en el organismo del animal, no va a haber signos ni síntomas de la infección. Cuando avanza y ataca el sistema del cerebro, es donde prácticamente ya va a haber algún síntoma y el virus va a pasar a la saliva, donde va a empezar a comenzar a demostrar o a tener síntomas de la enfermedad. Ahí va a venir lo que es la agresividad y este perrito va a morder a alguien, ya sea una persona o otro animal, y se dice que una vez que él empezó con esta agresividad, en promedio 7 días va a empezar la enfermedad y va a fallecer. Eso es en el proceso de el animal. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque quiere decir que un perro agresivo o un mamífero con rabia va a ser agresivo cuando ya está en la fase terminal
de la enfermedad de la rabia y el virus ya está en la saliva, por lo tanto va a empezar a morder o va a tener el virus en la saliva y va a contagiar a la persona humana. En el proceso de nosotros, igual el ingreso es por la herida, la mordedura, por la saliva del animal y va a empezar a lo que es atacar el sistema nervioso. El traslado se dice que es centrípeda porque va a empezar a infectar de manera neuromuscular. Los nervios del músculo van a ir a los nervios periféricos, a la médula, al ganglio espinal y al encéfalo, que es al cerebro. Y luego va a ser una trasladación centrífuga. ¿Por qué? Porque a partir de una invasión en el cerebro va a empezar a invadir las neuronas periféricas, tanto a través del axón, y va a tener este virus una continuidad en todo el organismo. Ya va a empezar a contagiar los demás órganos como la córnea, la piel, páncreas, miocardio, glándulas salivales y otros. Quiere decir que la rabia ya se va a manifestar en otros tipos de órganos de la persona. El cuadro clínico se divide en 4: periodo de incubación, pródromo, que es el inicio de los síntomas, un periodo neurológico agudo y puede desencadenar el coma o periodo terminal. El periodo de incubación va a ir variando, ya que va a depender mucho de la zona de mordedura. Se dice que si el sitio de inoculación es bien cercano al cerebro, el periodo de incubación va a ser corto. Si es lejano, va a empezar, puede tener un periodo mucho más largo. Eso va a ser variable, así como cuántas mordeduras o cuántas heridas por mordedura del animal va a tener, el tipo de virus de la rabia, o sea, del animal que contagió, y la inmunidad persistente, si esta persona estuvo anteriormente vacunada o no. En promedio se habla de 15 a 20 días. Es un promedio, repito, va a ir variando dependiendo de la zona. Las manifestaciones clínicas, las primeras son de carácter pseudogripal, fiebre, cefalea, fatiga, pero posteriormente van a ir a ser afectadas el aparato respiratorio y sistemas nervioso, central y digestivo. Como les mencioné, va a ir ascendiendo y después va a descender para todo el organismo, ¿no? Primero es nervios. Recuerden que lo primero que va a empezar a atacar son el sistema nervioso. El periodo neurológico, ¿en qué consiste? Es la fase crítica, predominan los signos de hiperactividad y se divide en 2: rabia furiosa o parálisis, que es la rabia muda. ¿Qué quiere decir? La rabia furiosa es lo que mayor frecuencia se va a dar en los que han sido contagiados con la rabia, que es la hiperactividad, excitación, la hidrofobia, aerofobia, es raro este síntoma, pero se ha visto en algunos pacientes, y muerte por paro cardiorrespiratorio, esto generalmente en pocos días después de su contagio. Y la rabia paralítica, muda o tranquila son de mayor frecuencia de menor frecuencia, que van a hacer que los músculos se van a ir paralizando gradualmente. Generalmente la parálisis inicia en la zona de inoculación o en la zona de mordedura y va a producir una coma del paciente y la muerte. Las complicaciones van a ser progresivas y puede llegar a una parálisis completa, coma y muerte, como les mencioné, ¿no? Entonces, en el Perú es importante este tema porque nosotros tenemos los 2 tipos de transmisión, tanto la rabia silvestre como la rabia urbana. El silvestre, generalmente el reservorio es el Desmond rotum, el murciélago, hematófagos, con amplia distribución en los departamentos de la región amazónica y algunos valles interandinos. Y en la rabia urbana tenemos la persistencia focalizada en los departamentos Puno y Arequipa, que son los departamentos en los que estadísticamente se ha presentado la rabia
con más énfasis en esas zonas, ¿no? El diagnóstico se puede hacer con el animal en premortem, una biopsia en la saliva o en la piel, o postmortem, una biopsia cerebral en la muerte del animal, ¿no? Ambas pueden ser por detección del antígeno, por una técnica que se llama inmunofluorescencia directa, por cultivo o el PCR. El indirecto es mediante la observación del animal y los síntomas que empieza a presentar, ¿no? Tanto del animal como de la persona. Cualquier síntoma de hiperactividad salival, hidrofobia, puede darnos síntomas de que tanto la persona o como el animal tenga rabia. Población en riesgo, personas mordidas por animales rabiosos, veterinarios o cuidadores de los animales, como decimos los que tenemos animales domésticos, y habitantes de países sin programa de vacunación. Vamos a hacer es una atención dependiendo de la exposición que ha tenido para esta mordedura. En conjunto, son medidas preventivas o profilácticas para disminuir el riesgo de rabia. Se realizan cuando una persona está expuesta efectiva o potencialmente al virus rábico con la finalidad de evitar la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de hacer todas las medidas preventivas para evitar que esto vaya avanzando y sobre todo verificar que no haya sido mordido por un animal rabioso. Quiere decir, si hay una persona que estuvo expuesto a una mordedura, nosotros tenemos aquí los 4 periodos de la rabia y nuestro tratamiento tiene que hacer apenas se logre la exposición. O sea que desde el día en que hubo la mordedura, nosotros si damos un tratamiento oportuno, vamos a evitar que esta persona llegue a desencadenar la muerte. Pero si nosotros iniciamos nuestro actuar cuando ya empiezan los síntomas, el tratamiento no va a ser oportuno o va a ser ineficaz, logrando así no salvar la vida de la persona y desencadenar la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos las medidas preventivas. En el caso de los animales, la vacunación o el VACCAN, que es el control de los animales domésticos, que las personas puedan vacunar a sus animales, en este caso los perritos o los gatos, una vez al año. Y se hace a partir de que el perrito tenga 3 meses de nacido y es una vez anual. Y el control de los animales callejeros, que eso son políticas del Estado que debe de hacer la vacunación incluso o control de los animales callejeros para evitar las mordeduras por estos. Una profilaxis preexposición, generalmente es la vacunación preexposición que se le hace a las personas que están en contacto, en este caso a los veterinarios, que son los personal profesional mayor expuesto, y también a los viajeros que ya van a ingresar a un país donde tiene la rabia, ya es considerada como endémica. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa si ya sufre la mordedura? Hay una profilaxis o una atención post-exposición que se hace a cualquier individuo que estuvo expuesto tanto a la saliva o tejido cerebral, mordedura por contaminación del animal ya sospechoso. No, nosotros no vamos a empezar a actuar cuando ya sabemos que el animal tiene rabia, sino nosotros simplemente cuando tengamos la sospecha ya empezamos a tener las medidas profilácticas. ¿Cuál es el tratamiento local de la herida? El lavar inmediatamente con agua y jabón la zona de la herida, ya que se ha demostrado que eso rompe la capa del virus, lo desintegra y nos ayuda a que ese virus que está localizado en la zona de la mordedura no se propague. Administrar inmunoglobulina antirrábica humana. Existe la inmunoglobulina y esto está generado siempre con una investigación. Si estamos con una sospecha muy grande o estamos con la certeza de que el animal tiene ya la rabia, empezamos a administrar la inmunoglobulina y la vacunación de la antirrábica. Estas
No necesariamente voy a vacunar y voy a colocar la inmunoglobulina. Esto va a ir variando dependiendo de la exposición y del riesgo que tenga o la probabilidad que tenga que dicha mordedura haya sido por un animal con rabia. Entonces, en nuestra normativa, porque tenemos una norma técnica para lo que es la prevención de la rabia, nos indica que tenemos una triada preventiva. ¿Cuál es la triada? Primero, lavar la herida con abundante agua y jabón. Repito, esto va a romper con el virus rábico y va a ayudar a que no ingrese el virus o que ingrese en menor porcentaje. Identificar al animal mordedor para poder hacer el estudio y poder saber si este animal tuvo o no tuvo la rabia. Y acercar al establecimiento de salud más cercano para hacer la identificación y el tratamiento y el registro de la mordedura y seguimiento del animal. ¿De acuerdo? Eso es lo que concierne a la rabia. Y ahora me toca hablar de la poliomielitis. La poliomielitis, vamos a ver que en la mayoría de las personas que fueron infectadas no presentaban o no muestran síntomas en, inmediatamente. Sin embargo, se dice que de 200 personas infectadas va a producir una parálisis permanente y un 5 a 10% de estos casos van a fallecer. Quiere decir que si la mayoría se infecta, algunos ya me van a hacer lo que es asintomáticos y 20 personas van a hacer parálisis permanente. Quiere decir que nosotros lo que queremos evitar es esto, la parálisis permanente de una persona o de un niño que va a sufrir toda su vida y el 5 o 10% de fallecimientos de esto. La poliomielitis es una enfermedad que puede contraerse a cualquier edad, pero los niños son los más susceptibles, son muchos más susceptibles que los adultos. La poliomielitis, también llamada polio, es una enfermedad altamente contagiosa y es causada por el enterovirus o poliovirus del género enterovirus grupo C de la familia Polycoronavirus. Existen 3 tipos identificados de poliovirus, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Se dice que el tipo 1 es el que ha ocasionado más epidemias en América y el virus invade el sistema nervioso y puede causar la parálisis permanente. Estas imágenes son las que nosotros tratamos de evitar que nuestros niños lleguen a una parálisis, pero actualmente se va a enfocar que la poliomielitis puede ser causada por 2 tipos. Un virus salvaje, que es el que queda en el ambiente, pero se habló desde hace unos años del virus vacunal. Esto quiere decir que existe casos o se empezaron a reportar casos de polio paralítica asociada a la vacuna. Pero estos casos empezaron a salir por cuadros clínicos de polio, se recibió la notificación y aparentemente en la investigación aparecía que eran ciertas personas que habían recibido la vacuna de polio oral 4 o 40 días antes del inicio de la parálisis. Se empieza a aislar la polio vacunal en las heces en estas personas. Ahí empieza la sospecha de una causa de poliomielitis vacunal. Pero esto se empieza a decir que también existían casos por virus derivado de la vacuna. Y estos tipos de virus derivados de la vacuna, habían las circundantes que era asociado o se presentaban en los países de bajas coberturas de vacunación y se presentaban en virus derivados de la vacuna por inmunodeficiencia asociada con parálisis, que tienen la inmunosuficiencia comprometida o los anticuerpos comprometidos. Y había un grupo que era ambiguos, no sabían determinar el motivo de la parálisis. ¿Esto qué quiere decir? Muchos años el virus de polio oral, que deben de seguir utilizando hasta estos años, se está empezando a retirar del esquema de vacunación, ha salvado vidas y ha tratado de disminuir la parálisis. Pero ¿qué se vio? Cuando se empezó a erradicar el virus de polio tipo 2, empezaron a presenciarse
ciertos casos de virus vacunal. Empezaron a presenciar parálisis y se empezó a asociar por la vacuna. ¿Por qué? Porque esto se empezó a hacer una parálisis de tipo 2, parálisis de virus de poliomielitis que fue erradicada. Entonces, ahí se determinó que al vacunar con al seguir vacunando con la vacuna APO, ciertas personas que estaban alrededor de una persona que está vacunada podían tener un cierto de contagio feco-oral o oral-oral por las manos contaminadas, podían pasar de una persona que se vacunó, contagiar a una persona que no se vacunó. Y si esta persona que se contagia no estaba con una inmunidad alta, podía desencadenar una parálisis. Pero estos casos aislados se detectó precisamente en los que las coberturas de vacunación eran disminuidas o eran muy bajas y en los casos en donde habían inmunidad comprometida. Generalmente sabemos que en los países más bajos, como África, Asia, son los casos donde puede haber una desnutrición, una enfermedad que haga un compromiso de su inmunidad y va a ir disminuyendo sus defensas. Es por eso que esos casos se empezaron a reportar en estas zonas y empezaron a derivarlos o a detectarlos como poliovirus derivado de esta manera, de vacuna circulante, de asociados a casos de inmunodeficiencia o ambiguos, ¿de acuerdo? Es por eso, la vacuna en sí hacía daño, no, eran las circunstancias del uso de estas vacunas o el de continuar con la vacuna APO, que en ese momento era trivalente, quiere decir anteriormente, no sé si muchas de ustedes tenían en la época en la que usaba la antipolio trivalente, que tenía las cepas tipo 1, 2 y 3. Hubo un cambio cuando aparecieron estas parálisis, productos o derivados de la vacuna. De la trivalente pasamos a la apobivalente, la que actualmente tenemos, que contiene la vacuna de poliomielitis tipo 1 y tipo 3. Se retiró la de tipo 2 porque era un virus que ya estaba erradicado y que en ciertas zonas, por la baja cobertura, repito, y porque estaban zonas inmunocomprometidas alrededor, podían presentar la enfermedad de poliomielitis tipo 2 adquiridas por alguien que se haya vacunado con la antipolio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hicieron la variación de la tipo 1, de la trivalente a la bivalente, para evitar la mutación hacia la neurovirulencia. ¿Qué quiere decir? Que este mecanismo causa que la poliomielitis parálisis esté asociada a la vacuna. Se trata de un evento poco frecuente asociado a la administración de la APO, causada por virus que sufrieron alguna mutación que provocó el retorno de su neurovirulencia. Entonces, para evitar que se aumenten las cifras reportadas, es que se empezó a hacer ese tipo de cambio. Actualmente se estima que en todo el mundo hay entre 250 y 500 casos que pueden ser reportados por virus asociados de poliomielitis por la vacuna por año. De ellos, cerca del 40% se va a deber al componente tipo 2, que ya está retirado en el Perú. Entonces, cuando se dio esta notificación o esta alarma, es lo que hubo la cambio de bivalente a trivalente. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿vamos a seguir con la APO si tenemos este riesgo? Generalmente lo que nosotros hacemos con la antipolio es la protección de todo lo que es el sistema gástrico, por eso es vía oral, y se está tratando de retirar y solamente colocar la IPV. Es por eso que en la normativa está indicando ya el inicio de la vacunación de los menores de 1 año con 3 dosis de IPV, continuar con solamente los refuerzos con la antipolio. Entonces, la poliomielitis, su vía de transmisión, como les mencioné, es fecal-oral y se dice que también puede ser oral-oral, pero generalmente es fecal-oral.
también por contagio transplacentario y secreciones respiratorias. Esto es en menor porcentaje, ¿ya? Y afecta el sistema linfático y nervioso. Su transmisión generalmente se dice que también puede ser debido a las deficiencias sanitarias o se da con mayor presencia en lugares donde hay deficiencias sanitarias y generalmente es orofecal, ¿verdad? El periodo de incubación tiene un periodo de 7 a 14 días, pero esto también puede variar, así como las enfermedades anteriormente mencionadas, y nos indica que hasta 35 días puede durar. El periodo de transmisibilidad persiste porque ya va a llegar en la garganta al menos 6 días después de la infección. Se va a multiplicar en el intestino y es excretado en las heces, y esta excreción o eliminación de las heces puede durar entre 4 a 6 semanas. Quiere decir que una persona que se contagia, el virus va a ingresar por la garganta y se va a multiplicar por todo el sistema gastrointestinal y lo va a excretar por las heces. La polio es demostrable en secreciones faringias después de 46 horas de la exposición de la infección y en las heces después de 72 horas. ¿De acuerdo? La susceptibilidad es común en los menores de 5 años. Repito, la enfermedad puede ser contagiada a todas las edades, pero con mayor fuerza o los mayores susceptibles son los niños, ¿no? Y todas personas que no estén inmunizadas. Los recién nacidos de madres inmunizadas se dice que van a estar protegidos naturalmente. La mamá le va a brindar protección de polio durante varias semanas después de que el niño nace, pero es importante que inicie su vacunación según el esquema. La inmunidad adquirida por infección natural o con la vacuna de tipo oral produce inmunidad tumoral, quiere decir que van a ser específicos en sangre y una inmunidad local en todo lo que es el sistema intestinal. Esto que nos da que la vacuna APO nos da una efectividad tanto en el porcentaje de protección local en todo el sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque la vía de administración es oral. Y se dice que la APO precisamente por este efecto nos va a dar una protección del 95% de los vacunados después de recibir las 3 dosis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis acá para no tener una poliomielitis por vacuna? Es precisamente la intervención como enfermería, ver si dentro de esa familia hay alguien que esté susceptible, inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque si yo vacuno a ese niño, este bebé me va a estar eliminando las heces, la polio por las heces, ¿ya? Que contiene la vacuna por una semana en promedio. Entonces, si hay una persona con un inmunosupresor en el ambiente, lo que va a hacer es el riesgo de que esta persona se pueda contagiar por una mal técnica de lavado. Eso hay que educar a la mamá, que tenga mucho cuidado si yo estoy vacunando a este niño con la APO, que tenga mucha calidad de higiene y lavado de manos para evitar la infección cruzada, ¿no? No hay que tener miedo a la administración de la APO. Se ha demostrado que es efectiva y con ella hicimos la erradicalización de la poliomielitis tipo 2, perdón. ¿Ya? Hemos erradicado la poliomielitis tipo 2 con esta vacuna, pero sí te debemos de educar para que alrededor las personas que sean susceptibles no haya un contagio en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el reservorio de la poliomielitis siempre va a ser el hombre. Manifestaciones clínicas van a ir variando, es una enfermedad aguda, puede ir desde una infección asintomática, sin ninguna complicación, hasta una enfermedad
de parálisis, que es la mayor complicación, ¿de acuerdo? Los síntomas iniciales pueden ser fiebre, cansancio, cefalea. Una porción pequeña de los casos va a causar parálisis y es por eso que la enfermedad va a evolucionar de forma aguda, ya que puede manifestarse primero un dolor muscular intenso, rigidez. Puede ser estas sintomatologías de manera asimétrica, quiere decir que va acompañada con fiebre, el dolor no necesariamente va a ser en ambas piernas o no va a ser cíclico, puede ir variando dependiendo de la persona y puede ser mortal en algunos casos si es que la parálisis ataca el sistema respiratorio. El tratamiento es el de controlar los síntomas. La infección, mientras la infección sigue su curso, ya que es una infección viral, nosotros vamos a tratar de evitar el compromiso o evitar el mayor compromiso, ya que no hay un tratamiento específico para la infección. Lo ideal es la prevención y para eso existe la vacunación. Ya, la vacunación y las prácticas de higiene, lavado de manos constante. No tiene cura, pero es prevenible por medio de la vacunación. Y estos son nuestros niños que antiguamente nosotros veíamos muy seguido y que espero no volver a ver ni siquiera en los libros, porque hemos erradicado la poliomielitis, pero es una enfermedad que puede reemerger en cualquier momento si nuestras coberturas de vacunación disminuyen. Es la principal causa de parálisis flácida infantil hasta la generación de la vacuna, o era una de las causas de parálisis infantil, y con la vacuna o con la inserción de la vacuna en el esquema de vacunación hemos podido controlar. Pero siempre va a haber la importancia que he agregado acá de la vigilancia de la parálisis facial aguda. Es prioritario, es una detección o una importancia para detener la circulación del poliovirus en ciertas zonas. Toda persona menor de 15 años que presente parálisis facial aguda por cualquier razón va a ser motivo de investigación, siempre que esta parálisis no sea por un trauma grave. Toda persona que se sospeche ingresa a investigación precisamente para evitar o para detectar tempranamente algún brote provocado de parálisis por la enfermedad de la polio. La vigilancia ambiental va a ser muy importante. Recuerden que la infección o la enfermedad se empieza o se transmite oral fecal. Entonces, no solamente se detecta la parálisis o se determina que fue la polio, sino todo el ambiente y el sector que está comprometido va a hacer una investigación. Y esto lo digo ¿por qué? Porque nosotros hemos también tenido una alerta epidemiológica en este año por un caso de poliomielitis que se ocasionó en un niño que no tuvo antecedente de vacunación, ¿ya? Fue una alerta dada este año, se ha estado en estudios, se sigue estando en estudios, el niño sigue en tratamiento, pero tenemos que fortalecer la vigilancia epidemiológica y fortalecer la vacunación para evitar estos tipos de casos. Repito, para que se dé una poliomielitis por la vacuna, es que la persona o el entorno tiene baja cobertura de vacunación, la paciente no haya tenido vacunación previa y haya personas inmunocomprometidas que en la que pueden hacer el, por ese defensas bajas va a hacer o va a desencadenar la enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, he tratado de hacerlo más rápido porque yo creo que estas enfermedades son bien importantes saberlos y me parece el curso que va enfatizado a eso porque según sepa por qué estoy vacunando, por qué voy a prevenir, qué enfermedad voy a prevenir, voy a hacer mucho más énfasis en la vacunación de dichas enfermedades, ¿no? Sí. Muchas gracias. No Muchas sé si gracias, se me llegó a entender. muchas Espero gracias, que sí. muchas gracias, licenciada Cristina. Ha sido de mucha importancia la ponencia el día de hoy que acaba de realizar. Si tenemos alguna participante que tiene alguna consulta, la puede realizar a través del chat del Zoom en estos momentos.
Creo que hay una pregunta en el Zoom. Dice, ¿desde qué edad se debe aplicar la vacuna antirrábica en el caso sea mordido? Ya, todo lo que es persona que haya tenido una mordedura, primero se tiene que hacer una evaluación. Incluso en la normativa indica que la vacunación puede ser administrada a partir de los 6 meses de edad, pero siempre con una evaluación. No, a nuestros niños tenemos que evaluarla para ver si es necesario la vacunación, un seguimiento, dependiendo de qué animal. Si el animal lo podemos identificar, lo podemos verificar y podemos hacer estudios en el animal, no necesariamente persona mordida va a ser vacunada. Eso tenemos que enfatizar y me imagino que más adelante, cuando hablemos de la vacuna antirrábica, vamos a hacer mucho mayor énfasis en eso, en qué momentos se va a vacunar y en qué momentos podemos esperar, porque se va a evaluar al animal y las vacunas según la edad, porque también ahí hay vacunación para niños y vacunación para adultos, ¿no? Perfecto, licenciada Cristina. Hay una última pregunta, licenciada Mayra Torres. Menciona, ¿qué relación hay entre la vacuna de la rabia con el DT, ya que los médicos mandan con receta la vacuna DT por mordedura de perro? Claro, buena pregunta. No solamente la mordedura del animal me puede desencadenar este, rabia, también me puede desencadenar el tozoide tetánico, puede desencadenar si es que es un animal que va, si es un animal callejero sobre todo, sabemos que los animales callejeros van husmeando, van mordiendo y todo el tozoide tetánico lo encontramos en todo lo que es material oxidado. Entonces, en los basureros sabemos que hay óxido. Entonces, es por eso que cuando un animal muerde, el médico también se preocupa si tiene la vacuna del distotétano, sobre todo por eso, por el tozoide tetánico, para prevenir. Perfecto, licenciada Cristina. Bueno, ha sido muy buena la ponencia el día de hoy. Le agradecemos de aquí de parte de Asís Especialización y de este programa que estamos iniciando. Esperemos contar con usted en otras oportunidades. Sí, Sí, muchas gracias muchas y gracias. disculpen por haber corrido un poquito, pero agradecida porque se haya entendido, que eso es lo que quiero, ¿no? Así es, licenciada Cristina. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, seguimos continuando con la ponencia. También ya estamos con nuestros